La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 13. Primeros utensilios y alfarería. Cálculo de la latitud de la isla. Y bien, señor Ciro, ¿por dónde vamos a empezar?, preguntó a la mañana siguiente Pencroff al ingeniero. Por el principio, contestó Smith. Y en efecto, por el principio tenían que empezar los colonos. No poseían ni los útiles necesarios para hacer herramienta alguna, y no se encontraban en las condiciones de la naturaleza que, teniendo tiempo, economizar fuerzas. Les faltaba tiempo, puesto que debían subvenir inmediatamente a las necesidades de la vida, y si aprovechando la experiencia adquirida no debían inventar nada, tenían por lo menos que fabricarlo todo. Su hierro y su acero se hallaban todavía en estado mineral, su vajilla en estado de barro, sus lienzos y sus vestidos en estado de materias textiles. Por lo demás, preciso es decir que los colonos eran hombres en la fuerte acepción de la palabra. El ingeniero Smith no hubiera podido ser secundado por compañeros más inteligentes ni más adictos y celosos. Los había sondeado y conocía sus aptitudes. Gedeón Spilett, periodista de talento, que lo había estudiado todo para poder hablar de todo, debía contribuir con su inteligencia y con sus manos a la colonización de la isla. No retrocedería ante ninguna dificultad, y cazador apasionado, haría un oficio de lo que hasta entonces había sido para él un deporte. Harbert, buen muchacho, notablemente instruido en las ciencias naturales, sería utilísimo para la causa común. Nab era la adhesión personificada, diestro, inteligente, infatigable, robusto, dotado de una salud de hierro. Entendía algo de trabajos de fragua y prestaría muy útiles servicios a la colonia. En cuanto a Pencroff, había sido marinero en todos los mares, carpintero en los talleres de construcción de Brooklyn, ayudante de sastre en los buques del estado, jardinero y cultivador en sus temporadas de licencia, y como buen marino, dispuesto a todo y útil para todo. Habría sido verdaderamente difícil reunir 5 hombres iguales para luchar contra la suerte y más seguros de triunfar. Por el principio, había dicho Cyrus Smith, y el principio de que hablaba era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias naturales. Es conocido el papel del calor en estas transformaciones. Por consiguiente, el combustible vegetal o mineral era inmediatamente utilizable. Tratábase, pues, de construir un horno para utilizarlo. ¿Para qué servirá ese horno?, preguntó Pencroff. Para hacer las vasijas que necesitamos, contestó Smith. ¿Y con qué vamos a hacerlo? Con ladrillos. ¿Y los ladrillos? Con arcilla. Manos a la obra, amigos míos. Para evitar los transportes, estableceremos el taller en el mismo sitio de la producción. Nab llevará provisiones, y no nos faltará fuego para asar los alimentos. Cierto, repuso el corresponsal, pero ¿y si fuesen los alimentos los que nos faltasen por carecer de instrumentos de caza? ¡Ay! Si tuviera un cuchillo, exclamó el marinero. ¿Qué harías con él?, le preguntó el ingeniero. Pues haría un arco y flechas, y tendríamos abastecida la despensa. Sí, un cuchillo, una hoja cortante, murmuró el ingeniero como hablando consigo mismo. Al mismo tiempo miró a Top, que iba y venía por la playa. —¡Top! ¡Aquí! —gritó, animándose su mirada. El perro acudió corriendo en cuanto oyó la voz de su amo. Ciro le tomó la cabeza y le quitó el collar que llevaba, y que rompió en 2 partes. —Aquí tenemos 2 cuchillos, Pencroff —dijo luego. El marinero contestó con 2 sonoros hurras.
El collar de Top estaba hecho de una ligera lámina de acero templado. Bastaba afilarle primero con una piedra de asperón para aguzar el lado cortante y quitarle luego el filbán con un asperón más fino. Este género de roca arenisca abundaba en la playa, y 2 horas después las herramientas de la colonia se componían de 2 láminas cortantes, a las cuales fue fácil poner un mango de madera muy fuerte. La conquista de esta primera herramienta fue saludada como un triunfo, conquista preciosa en efecto, y hecha muy oportunamente. Se pusieron en marcha. El propósito de Smith era llegar a la orilla occidental del lago, donde la víspera había advertido la existencia de la tierra arcillosa, de la que tomó una muestra. Siguieron por la orilla del Merced, atravesaron la meseta de la Gran Vista, y después de haber recorrido 5 millas, llegaron a un claro situado a 200 pasos del lago Grant. Por el camino, Harbert había descubierto un árbol cuyas ramas emplean los indios de la América Meridional para hacer sus arcos. Era el crejimba, de la familia de las palmeras, o que no dan frutos comestibles. Cortaron varias ramas largas y rectas, despojáronlas de sus hojas y con el cuchillo las dejaron finas por los extremos y gruesas por el centro. Así, solo les faltaba encontrar una planta, a propósito, para formar la cuerda del arco, y la hallaron en una especie perteneciente a la familia de las malváceas, un Ibizus heterophilus, que da fibras de una tenacidad tan notable que pueden compararse con los tendones de los animales. Pencroff construyó de este modo arcos de gran alcance, a los cuales solo faltaban las flechas, pero éstas eran fáciles de hacer con ramas rectas y rígidas sin nudosidades. Lo que no podía encontrarse tan fácilmente era la punta que debía armarlas, es decir, una sustancia que pudiera reemplazar al hierro. El marino pensó, sin embargo, que habiendo hecho él cuanto estaba de su parte, la casualidad le proporcionaría lo que faltaba. Los colonos llegaron al terreno que el día antes habían recorrido. Se componía de la arcilla figulina, que sirve para fabricar ladrillos y tejas. Arcilla, por consiguiente, muy adecuada para la operación que se quería llevar a cabo. La mano de obra no presentaba ninguna dificultad. Bastaba purificar la figulina con arena, moldear los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña. Ordinariamente, los ladrillos se hacen con moldes, pero el ingeniero se contentó con fabricarlos a mano. Emplearon todo el día y el siguiente en este trabajo. La arcilla empapada en agua y amasada después con los pies y las manos de los manipuladores fue dividida en prismas de igual tamaño. Un obrero práctico puede hacer sin máquina hasta 10,000 ladrillos en 12 horas, pero en los 2 días de trabajo, los 5 alfareros de la isla Lincoln no hicieron más que 3,000, que fueron alineados hasta que estuviesen secos y en condiciones de ser cosidos, lo cual no tendría lugar hasta 3 o 4 días después. El día 2 de abril se ocupó Cyrus Smith en fijar la orientación de la isla. La víspera había anotado con exactitud la hora en que el sol había desaparecido del horizonte, teniendo en cuenta la refracción, y aquella mañana anotó con no menos cuidado la salida. Entre la puesta y la salida habían transcurrido 12 horas y 24 minutos. Luego, 6 horas y 12 minutos. Después de su salida, el sol debía pasar aquel día por el meridiano, y el punto de cielo que ocupase en aquel momento sería el norte. A dicha hora anotó Ciro aquel punto, y señalando 2 árboles que había de servirle de jalones, obtuvo un meridiano invariable para sus operaciones ulteriores. Durante los 2 días que precedieron la cocción de los ladrillos, se ocupó la colonia en hacer provisión de leña,
cortando ramas alrededor del claro del bosque y recogiendo toda la madera que había caído de los árboles. Al hacer esto, descubrieron caza en los alrededores y se aprovecharon del descubrimiento, puesto que Pencroff poseía ya algunas docenas de flechas, armadas con puntas muy fuertes, que les proporcionó Top llevando un puercoespín, bastante malo como caza, pero de incalculable valor por las púas de que estaba erizado. Pencroff ajustó sólidamente aquellas púas al extremo de las flechas, asegurando la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Harbert pronto fueron diestros tiradores de arco, y por lo tanto la caza de pelo y de pluma abundó en las chimeneas, no faltando cavialles, palomas, agutíes y gallináceas. La mayor parte de aquellos animales fueron matados en la parte del bosque situada en la orilla izquierda del río de la Merced, y a la cual se había dado el nombre de Bosque del Jacamar, en recuerdo del ave que Pencroff había perseguido en su primera exploración. La caza se la comieron fresca, pero conservaron los perniles de los cavialles, ahumándolos con leña verde, después de haberlos aromatizado con hojas odoríferas. Sin embargo, el alimento de los colonos era siempre asado, y deseaban oír cantar en el hogar una olla sencilla. Mas antes era preciso tenerla, y por consiguiente que se hiciese el horno donde había de cocerse. Durante estas excursiones, que no se hicieron más que en un radio muy reducido alrededor del tejar, los cazadores vieron huellas de pasos recientes de animales de gran tamaño, armados de garras poderosas, cuya especie no pudieron reconocer. El ingeniero les recomendó, por tanto, la mayor prudencia, porque era probable que el bosque contuviese fieras peligrosas. Esta recomendación fue muy prudente, pues Gedeón Spilett y Harbert vieron un día un animal que parecía un jaguar. Por fortuna la fiera no les atacó, porque de otro modo tal vez no hubieran escapado sin heridas graves. Pero cuando tuvieran un arma formal, es decir, uno de esos fusiles que Pencroff reclamaba, Spilett prometía hacer una guerra encarnizada a las fieras y purgar de ellas la isla. Durante aquellos días no se hizo nada para dotar a las chimeneas de algunas comodidades, porque el ingeniero pensaba descubrir o fabricar, si era necesario, una morada más conveniente. Se contentaron con extender sobre la arena de los corredores frescos lechos de musgo y hojas secas, y sobre esos lechos bastante primitivos, los trabajadores, cansados, dormían con profundo sueño. Se calculó el cómputo de los días transcurridos en la isla de Lincoln, desde que habían llegado los colonos, teniendo desde entonces una cuenta regular con el tiempo. El día 5 de abril, miércoles, haría 12 días que el viento arrojó a los náufragos sobre el litoral. El 6 de abril, al rayar el alba, el ingeniero y sus compañeros estaban reunidos en el claro del bosque y en el sitio en que iba a verificarse la cocción de los ladrillos. Naturalmente la operación debía hacerse al aire libre y en hornos, o más bien la aglomeración de los ladrillos sería un horno enorme que habría de cocerse a sí mismo. El combustible, hecho de fajinas bien preparadas, fue dispuesto en el suelo, rodeándolo de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo, al exterior del cual se dejaron algunos respiraderos. Aquel trabajo duró todo el día, y hasta que oscureció no se dio fuego a las fajinas. Aquella noche nadie se acostó, velando cuidadosamente para que el fuego no se apagara ni disminuyera. La operación duró 48 horas y tuvo éxito. Fue preciso entonces dejar enfriar la masa humeante, y durante aquel tiempo Nab y Pencroff, guiados por Cyrus Smith, acarrearon sobre unas parihuelas hechas de ramas enlazadas muchas cargas de carbonato de cal,
piedras comunes que se encontraban abundantemente al norte del lago. Estas piedras, descompuestas por el calor, dieron una cal viva, muy crasa y abundante, tan pura como si hubiera sido producida por la calcinación de la greda o del mármol. Mezclada con arena, cuyo efecto es atenuar la reducción de la pasta, cuando se solidificó aquella cal, produjo una excelente argamasa. De estos diversos trabajos, resultó que el 9 de abril el ingeniero tenía a su disposición cierta cantidad de cal bien preparada y algunos millares de ladrillos. Comenzó, pues, sin perder un instante, la construcción de un horno, que debía servir para cocer los diferentes utensilios indispensables para el uso doméstico. Esto se llevó a cabo sin dificultad. 5 días después, el horno fue cargado con hulla, cuyo nacimiento había descubierto el ingeniero, a cielo abierto hacia la embocadura del arroyo rojo, y los primeros humos se escaparon de una chimenea de 20 pies de altura. El claro del bosque se había transformado en fábrica, y Pencroff empezaba a creer que de aquel horno iban a salir todos los productos de la industria moderna. Lo primero que fabricaron los colonos fue una vajilla de barro muy a propósito para la cocción de alimentos. La primera materia fue la arcilla del suelo, con la cual Smith mezcló un poco de cal y de cuarzo. En realidad aquella pasta constituía el verdadero barro de pipa, y con ellas se hicieron pucheros, tazas, para las cuales sirvieron de molde varios cantos de formas convenientes, grandes jarros, cántaros y cubetes para contener el agua, etc. La forma de estos objetos era defectuosa y fea, pero después que se hubieron cocido a una alta temperatura, la cocina de las chimeneas se halló provista de cierto número de utensilios tan preciosos como si hubiera entrado en su composición el más hermoso caolín. Aquí debemos advertir que Pencroff, deseoso de saber si aquella arcilla así preparada justificaba su nombre de barro de pipa, se fabricó algunas pipas bastante burdas, que halló admirables, y a las cuales no faltaba más que el tabaco. Esta era una gran privación para Pencroff, pero el tabaco vendrá, como todas las cosas, repetía para sí en sus momentos de confianza absoluta. Los trabajos que hemos reseñado duraron hasta el 15 de abril, y no se puede decir que perdieron el tiempo. Los colonos, convertidos en alfareros, no hicieron más que vajilla de cocina. Cuando conviniese a Cyrus Smith transformarlos en herreros, serían herreros, pero siendo el día siguiente domingo y domingo de Pascua, todos convinieron en santificar aquel día con el descanso. Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, fieles observadores de los preceptos de la Biblia, y la situación en que se encontraban no podía menos de desarrollar sus sentimientos de confianza en el autor de todas las cosas. En la noche del 15 de abril volvieron todos a las chimeneas. El resto de vajilla fue llevado a su sitio, y el horno se apagó, esperando un nuevo destino. La vuelta fue señalada por un incidente afortunado, el descubrimiento que hizo el ingeniero de una sustancia que podía reemplazar la yesca. Esta sustancia esponjosa y aterciopelada proviene de ciertos hongos del género políporo. Convenientemente preparada, es muy inflamable, sobre todo cuando ha sido antes saturada de pólvora o cocida en una disolución de nitrato o clorato de potasa. Pero hasta entonces no se había encontrado ninguno de aquellos políporos ni de otros hongos que pudieran reemplazarlos. Aquel día el ingeniero, habiendo reconocido cierta planta del género Artemisa, que cuenta entre sus principales especies el ajenjo, el toronjil, el estragón, el jengibre, etc., arrancó varios tallos y presentándolos al marinero, le dijo:
Tome, Pencroff. Esto le va a poner contento. Pencroff miró atentamente la planta revestida de pelos sedosos y largos, cuyas hojas estaban cubiertas de un suave vello parecido al algodón. —¿Y qué es esto, señor Ciro? —preguntó. —Bondad del cielo. ¿Es tabaco? —No —respondió Ciro—, es artemisa china para los sabios, y para nosotros será yesca. En efecto, aquella artemisa, convenientemente desecada, dio una sustancia inflamable, sobre todo cuando el ingeniero la hubo impregnado de aquel nitrato de potasa que la isla tenía en abundancia en muchas capas, y que no era más que el salitre. Aquella noche, todos los colonos, reunidos en la habitación central, cenaron convenientemente. Nab había preparado un guisado de agutí y jamón de caviay aromatizado, al cual se unieron tubérculos cocidos del Caladium macrorhizum, especie de planta herbácea de la familia de las aráceas, y que bajo la zona tropical habría tenido una forma arborescente. Aquellos rizomas tenían un excelente sabor, eran muy nutritivos y semejantes a la sustancia que se vende en Inglaterra bajo el nombre de sagú de Portland, pudiendo en cierto modo reemplazar el pan, del que estaban enteramente privados los colonos de la isla Lincoln. Terminada la cena, y antes de entregarse al sueño, Cyrus Smith y sus compañeros salieron a tomar el aire por la playa. Eran las 8 de la noche, noche que se anunciaba magnífica. La luna, que había entrado en plenilunio 5 días antes, no había aparecido aún, pero el horizonte se argenteaba, ya con esos matices suaves y pálidos que podrían llamarse el alba lunar. En el cenit austral, las constelaciones circumpolares resplandecían, y entre todas, aquella cruz del sur, a la cual el ingeniero pocos días antes saludaba desde la cima del monte Franklin. Cyrus Smith observó la espléndida constelación, que tiene en su cima y en su base 2 estrellas de primera magnitud, en el brazo izquierdo una estrella de segunda y en el derecho una de tercera. Después de haber reflexionado, preguntó a Harbert: ¿No estamos a 15 de abril? Sí, señor, contestó el joven. Pues bien, si no me equivoco, mañana será uno de los 4 días del año en los cuales el tiempo verdadero se confunde con el tiempo medio. Es decir, mañana, con corta diferencia de segundos, el sol pasará por el meridiano precisamente cuando los relojes señalen las 12. Si el tiempo es bueno, creo que podré obtener la longitud de la isla con una aproximación de pocos grados. ¿Sin instrumentos ni sextante?, preguntó Gedeón Spilett. Sí, continuó el ingeniero. Ya que la noche es tan clara, voy a ver ahora mismo si puedo obtener su latitud calculando la altura de la Cruz del Sur, es decir, del polo austral, por encima del horizonte. Ya comprenderán ustedes, amigos míos, que antes de emprender los trabajos de una instalación en regla, no basta haber averiguado que esta tierra es una isla, sino que es necesario hacer lo posible por averiguar a qué distancia está situada, tanto del continente americano como del australiano, como de los principales archipiélagos del Pacífico. En efecto, dijo el corresponsal, en vez de construir una casa, puede ser preferible construir un buque, si por ventura no estuviésemos más que a 100 de millas de alguna costa habitada. Por eso mismo, repuso Cyrus Smith, voy a tratar de obtener esta noche la latitud de la isla Lincoln, y mañana al mediodía procuraré averiguar la longitud. Si el ingeniero hubiera podido disponer de un sextante, aparato que permite medir con exactitud la distancia angular de los objetos por reflexión, la operación no habría ofrecido dificultad alguna. Aquella noche, por la altura del polo, y al día siguiente, por el paso del sol por el meridiano,
habría tenido las coordenadas de la isla, pero faltando el aparato, era necesario suplirlo de otro modo. Cyrus Smith volvió a las chimeneas, y allí, al resplandor del hogar, cortó 2 reglas, y unió una a otra por uno de sus extremos, de manera que formasen una especie de compás, cuyos extremos pudieran abrirse o cerrarse. El punto de unión estaba fijo por medio de una fuerte espina de acacia que Ciro tomó de la leña seca. Terminado el instrumento, volvió el ingeniero a la playa, y como era preciso tomar la altura del polo por encima de un horizonte netamente marcado, es decir, de un horizonte de mar, y como el cabo de la Garra le ocupaba el horizonte del sur, tuvo que ir en busca de una estación más a propósito. La mejor hubiera sido sin duda el litoral expuesto directamente al sur, pero había que atravesar el río de la Merced, entonces muy profundo, y esta era una dificultad grave. Por consiguiente, Cyrus Smith resolvió hacer una observación desde la meseta de la Gran Vista, reservándose tomar su altura sobre el nivel del mar, altura que pensaba calcular al día siguiente por medio de un simple procedimiento de geometría elemental. Los colonos se trasladaron a la meseta subiendo por la orilla izquierda del río de la Merced, y se colocaron en el límite que se orientaba al nordeste y sudeste, es decir, en la línea de rocas caprichosamente cortadas que formaban la orilla del río. Aquella parte de la meseta dominaba en unos 50 pies las alturas de la orilla derecha, que bajaban por una doble pendiente hasta el extremo del cabo de Garra y hasta la costa meridional de la isla. Ningún obstáculo detenía, pues, las miradas que abarcaban el horizonte en una semicircunferencia, desde el cabo hasta el promontorio del Reptil. Al sur, este horizonte, iluminado desde su parte inferior por las primeras claridades de la luna, se destacaba vivamente sobre el cielo, y podía ser notado con gran exactitud. En aquel momento de la cruz del sur, se presentaba al observador en posición inversa, marcando la estrella Alfa su base, que es la más próxima al polo austral. Esta constelación no está situada tan cerca del polo antártico como la estrella polar lo está del polo ártico. La estrella Alfa está a unos 27 grados aproximadamente del primero, pero Cyrus Smith lo sabía, y tenía en cuenta esta distancia para su cálculo. También cuidó de observarla en el momento en que pasaba por el meridiano inferior, lo cual debía simplificar su operación. Dirigió, pues, una rama de su compás de madera sobre el horizonte de mar y la otra sobre la estrella Alfa, como hubiera hecho con 2 anteojos de un círculo repetidor, y la abertura de las 2 ramas le dio la distancia angular que separaba a la estrella Alfa del horizonte. A fin de fijar de una manera inmutable el ángulo obtenido, sujetó por medio de espinas las 2 tablillas de su aparato sobre una tercera que situó transversalmente, de suerte que la abertura se mantuviese sólidamente. Hecho esto, solo faltaba calcular el ángulo obtenido, trayendo la observación al nivel del mar, de manera que se tomara en cuenta la depresión del horizonte, para lo cual era preciso medir la altura de la meseta. El valor de este ángulo daría así la altura de la estrella Alfa y por consiguiente la del polo por encima del horizonte, es decir, la latitud de la isla, puesto que la latitud de un punto del globo es siempre igual a la altura del polo sobre el horizonte de aquel punto. La realización de estos cálculos se aplazó para la mañana siguiente, y a las 10 de la noche todos dormían profundamente. Capítulo 14. Se determina la longitud y la latitud de la isla. Al día siguiente, 16 de abril,
domingo de Pascua, los colonos salían de las chimeneas al amanecer y procedían al lavado de su ropa interior y a la limpieza de sus vestidos. El ingeniero pensaba hacer jabón cuando hubiera obtenido las materias necesarias para la saponificación, sosa o potasa y grasa o aceite. La cuestión de la renovación del guardarropa debía ser tratada en tiempo y lugar oportunos. En todo caso, los vestidos podían durar aún 6 meses más porque eran de tela fuerte y podían resistir el desgaste de los trabajos manuales. Pero todo dependía de la situación de la isla respecto de las tierras habitadas, situación que debía determinarse aquel mismo día, si lo permitía el tiempo. El sol, levantándose sobre el horizonte puro, anunciaba un día magnífico, uno de esos hermosos días de otoño, que son como la última despedida de la estación calurosa. Había que completar los elementos de las observaciones hechas la víspera, midiendo la altura de la meseta de la Gran Vista sobre el nivel del mar. ¿No necesitará usted un instrumento análogo al que le sirvió ayer?, preguntó Harbert al ingeniero. No, hijo mío, no, contestó éste. Vamos a proceder de otro modo y de una manera casi tan exacta. Harbert, que gustaba de instruirse en todo, siguió al ingeniero, el cual se apartó del pie de la muralla de granito, bajando hasta el extremo de la playa. Mientras Pencroff, Nab y el corresponsal se ocupaban en diversos trabajos. Cyrus Smith se había provisto de una especie de pértiga de unos 12 pies de longitud, que había medido con la exactitud posible, comparándola con su propia estatura, cuya altura conocía poco más o menos. Harbert llevaba una plomada que le había dado el ingeniero, es decir, una simple piedra atada al extremo de una hebra flexible. Al llegar a 20 pies del extremo de la playa, a unos 500 pies de la muralla de granito, que se levantaba perpendicularmente, Cyrus Smith clavó la pértiga 1 o 2 pies en la arena, calzándola con cuidado, y por medio de la plomada consiguió ponerla perpendicularmente al plano de horizonte. Hecho esto, retrocedió la distancia necesaria para que, echado sobre la arena, el rayo visual, partiendo de su ojo derecho, rozase a la vez el extremo de la pértiga y la cresta de la muralla. Después, marcó cuidadosamente aquel punto con un jalón pequeño. ¿Conoces los primeros principios de la geometría?, dijo luego dirigiéndose a Harbert. Un poco, señor Ciro, contestó el joven, que no quería comprometerse demasiado. ¿Recuerdas bien las propiedades de 2 triángulos semejantes? Sí, contestó Harbert. Sus lados homólogos son proporcionales. Pues bien, hijo mío, acabo de construir 2 triángulos semejantes, ambos rectángulos. El primero, el más pequeño, tiene por lados la pértiga perpendicular, la distancia que separa el jalón del extremo inferior de la pértiga y el rayo visual por hipotenusa. El segundo tiene por lados la muralla perpendicular, cuya altura se trata de medir, la distancia que separa el jalón del extremo inferior de esta muralla, y mi rayo visual, que forma igualmente su hipotenusa, la cual viene a ser la prolongación de la primera, de la del primer triángulo. Ah, señor Ciro, ya comprendo, exclamó Harbert. Así como la distancia del jalón a la base de la pértiga es proporcional a la distancia del jalón a la base de la muralla, del mismo modo, la altura de la pértiga es proporcional a la altura de esa muralla. Eso es, Harbert, contestó el ingeniero, y cuando hayamos medido las 2 primeras distancias, conociendo la altura de la pértiga, no tendremos que hacer más que un cálculo de proporción, el cual nos dará la altura de la muralla, y nos evitará el trabajo de medirla directamente. Tomaron las 2 distancias horizontales
por medio de la pértiga, cuya longitud sobre la arena era exactamente de 10 pies. La primera distancia era de 15 pies, que mediaban entre el jalón y el punto en que en la pértiga estaba metida en la arena. La segunda distancia entre el jalón y la base de la muralla era de 500 pies. Terminadas estas medidas, Ciro y el joven volvieron a las chimeneas. Allí, el ingeniero tomó una piedra plana que se había llevado en sus precedentes excursiones, especie de pizarra sobre la cual era fácil trazar números con una almeja, y estableció la proporción siguiente: 15 es a 500 como 10 es a X. 500 por 10 es igual a 5000. 5000 es igual a 333.3315. Quedó pues averiguado que la muralla de granito medía 333 pies de altura. Ciro Smith tomó entonces el instrumento que había hecho la víspera, y cuyas dos ramas, por su separación, le daban la distancia angular de la estrella alfa al horizonte. Midió exactamente la abertura de aquel ángulo en una circunferencia que dividió en 300 partes iguales. Ahora bien, aquel ángulo era de 10 grados. Luego, la distancia angular total entre el polo y el horizonte, añadiéndose los 27 grados que separan a alfa del polo antártico y reduciendo al nivel del mar la altura de la meseta sobre la cual se había hecho la observación, era de 37 grados. Ciro Smith dedujo que la isla de Lincoln estaba situada en el grado 37 de latitud austral, o teniendo en cuenta, a causa de la imperfección de los instrumentos, un error de 5 grados, debería estar situada entre el paralelo 35 y el 40. Faltaba obtener la longitud para completar las coordenadas de la isla, y esto fue lo que se propuso el ingeniero determinar a las 12 del mismo día, es decir, en el momento en que el sol pasara por el meridiano. Se decidió que aquel domingo se emplearía en un paseo, o más bien en una exploración de aquella parte de la isla situada entre el norte del lago y el Golfo del Tiburón, y que, si el tiempo lo permitía, se extendiera el reconocimiento hasta la vuelta septentrional del Cabo Mandíbula Sur. Se almorzaría en las dunas y no regresarían hasta la tarde. A las 8:30 de la mañana, la pequeña caravana seguía la orilla del canal. Del otro lado, en el islote de la Salvación, muchas aves se paseaban. Eran somorgujos, de la especie llamada maneos, que se distinguen perfectamente por su grito desagradable, algo parecido al rebuzno de asno. Pencroff no las consideraba sino desde el punto de vista comestible, y supo con cierta satisfacción que su carne, aunque negruzca, era bastante apetitosa. Arrastrándose por la arena, se podían ver también grandes anfibios, focas, sin duda, que parecían haber elegido el islote como refugio. No era posible examinar aquellos animales desde el punto de vista alimenticio, porque su carne aceitosa es pésima. Sin embargo, Ciro Smith observó con atención y, sin descubrir sus ideas, anunció a sus compañeros que próximamente harían una visita al islote. La orilla, que seguían los colonos, estaba sembrada de innumerables conchas, algunas de las cuales habrían hecho la felicidad de un aficionado a la malacología. Había, entre otras, faisanelas, terebrátulas, trigonias, etc. Pero lo que debía ser más útil fue un banco de ostras, descubierto en la baja marea, y que Nab señaló entre las rocas a 4 millas, poco más o menos, de las chimeneas. Nab no había perdido el día, dijo Pencroff, observando el banco de ostras que se extendía a larga distancia.
Es un feliz descubrimiento, dijo el corresponsal. Y si, como se dice, cada ostra pone al año de 50.000 a 60.000 huevos, tendremos una reserva inagotable. Yo creo, sin embargo, que la ostra no es muy nutritiva. No, respondió Cyrus Smith. La ostra contiene muy poca materia azoada, y si un hombre tuviera que alimentarse con ellas exclusivamente, necesitaría por lo menos de 15 a 16 docenas diarias. Bueno, repuso Pencroff, comeremos docenas y docenas antes de agotar el banco. ¿No sería bueno tomar algunas para almorzar? Y sin esperar respuesta a su proposición, sabiendo que estaba aprobada de antemano, el marino, ayudado por Nab, arrancó cierta cantidad de aquellos moluscos. Pusiéronlos en una especie de red hecha de fibras de hibisco, perfeccionada por Nab, y que contenía provisiones para el almuerzo. Y luego continuaron subiendo por la costa entre las dunas y el mar. De vez en cuando Smith consultaba su reloj, a fin de prepararse a tiempo para la observación solar que debía hacerse a las 12. Toda aquella parte de la isla era muy árida, hasta la punta que cerraba la bahía de la Unión, y que había recibido el nombre de Cabo Mandíbula Sur. No se veía más que arena y conchas mezcladas con restos de lava. Algunas aves marinas frecuentaban aquella desolada costa. Gaviotas, grandes albatros y patos silvestres, que excitaron con justa razón el apetito de Pencroff, el cual trató de matar a algunos a flechazos, pero sin resultado, porque no se detenían en ninguna parte, y habría sido preciso derribarlos al vuelo. El marino, en vista del mal resultado de sus tentativas, dijo al ingeniero: «Ya ve usted, señor Cyrus, que mientras no tengamos 1 o 2 fusiles de caza, nuestro material dejará todavía mucho que desear». «Cierto, Pencroff», contestó el corresponsal, «pero eso solo depende de usted. Proporcionemos hierro para los cañones, acero para las baterías, salitre, carbón y azufre para la pólvora, mercurio y ácido azótico para el fulminante, y plomo para las balas. Y creo yo que Ciro nos hará fusiles de primera clase». «Oh», dijo el ingeniero, «todas estas sustancias se podrían encontrar sin duda en la isla, pero un arma de fuego es un instrumento delicado para el que se necesitan herramientas de gran precisión. En fin, veremos más adelante». «¡Qué lástima!», exclamó Pencroff, «que hayamos tenido que arrojar al mar todas las armas que llevaba la barquilla, y todos los utensilios y hasta las navajas de los bolsillos». «Si no los hubiéramos arrojado, Pencroff, seríamos nosotros los que habríamos ido al fondo del mar», dijo Harbert. «Es verdad, muchacho», contestó el marino. Después, pasando a otra idea, añadió: «Pero ahora que pienso en ello, ¿qué dirían Jonathan, Forster y sus compañeros cuando vieron a la mañana siguiente la plaza vacía por haber volado su máquina? Lo que menos me importa es saber lo que han podido pensar esos señores», dijo el corresponsal. «Pues yo fui el que tuvo la idea», repuso Pencroff satisfecho. «Magnífica idea, Pencroff», añadió Gedeón Spilett. «Sin ella no estaríamos donde estamos». «Prefiero estar aquí que en manos de los sudistas», exclamó el americano, «sobre todo habiendo el señor Ciro tenido la bondad de acompañarnos». «Y yo también lo prefiero», dijo el corresponsal. «Por lo demás, ¿qué nos falta? Nada». «Nada excepto todo», replicó Pencroff, soltando una carcajada. «Pero un día u otro ya encontraremos el medio de salir de aquí». «Y más pronto quizá de lo que ustedes imaginan», dijo entonces el ingeniero. «Si la isla de Lincoln está situada a una distancia media de algún archipiélago habitado o de algún continente, cosa que sabremos antes de una hora». «No tengo mapa del Pacífico, pero mi memoria ha conservado un recuerdo bastante claro de su parte meridional.
La latitud que he obtenido ayer pone a la isla de Lincoln entre Nueva Zelanda al oeste y la costa de Chile al este. Pero entre estas dos tierras la distancia es de 6.000 millas. Falta, pues, determinar qué punto ocupa la isla en este gran espacio de mar. Y esto es lo que nos dirá dentro de poco la longitud, según espero, con bastante aproximación. ¿No es el archipiélago de las Pomotu el más próximo a nosotros en latitud?, preguntó Harbert. Sí, contestó el ingeniero, pero la distancia que de él nos separa es mayor de 1.200 millas. ¿Y por allí?, dijo Nab, que seguía la conversación con gran interés y cuya mano indicaba la dirección del sur. Por allí nada, contestó Pencroff. Nada, en efecto, añadió el ingeniero. Dígame usted, Ciro, preguntó el corresponsal, ¿y si la isla de Lincoln se encuentra nada más a 200 o a 300 millas de Nueva Zelanda o Chile? Entonces, contestó el ingeniero, en vez de hacer una casa, haremos un buque, y el capitán Pencroff se encargará de dirigirlo. Claro que sí, señor Ciro, exclamó el marino. Estoy preparado a hacerme capitán tan pronto como usted haya encontrado el medio de construir una embarcación capaz de navegar por alta mar. La construiremos, si es necesario, contestó Cyrus Smith. Mientras hablaban aquellos hombres, que verdaderamente no dudaban de nada, se acercaba la hora de la observación. ¿Cómo se compondría Cyrus Smith para averiguar el paso del sol por el meridiano de la isla sin ningún instrumento? Era este el problema que Harbert no podía resolver. Los observadores se hallaban entonces a una distancia de 6 millas de las chimeneas, no lejos de aquella parte de las dunas en que habían encontrado al ingeniero, después de su enigmática salvación. Hicieron alto en aquel sitio y lo prepararon todo para el almuerzo, porque eran las 11:30. Harbert fue a buscar agua dulce al arroyo que corría allí cerca y la trajo en un cántaro del que Nab se había provisto. Durante aquellos preparativos, Cyrus Smith lo dispuso todo para su observación astronómica. Eligió en la playa un sitio despejado, que el mar al retirarse había nivelado perfectamente. Aquella capa de arena muy fina estaba tersa como un espejo, sin que un grano sobresaliese entre los demás. Poco importaba, por otra parte, que fuese horizontal o no, ni tampoco que la varita que Ciro plantó en ella se levantase perpendicularmente. Por el contrario, el ingeniero la inclinó hacia el sur, es decir, del lado opuesto al sol, porque no debe olvidarse que los colonos de la isla de Lincoln, por lo mismo que la isla estaba situada en el hemisferio austral, veían el astro radiante describir su arco diurno por encima del horizonte del norte y no por encima del horizonte del sur. Harbert comprendió entonces el procedimiento que iba a emplear el ingeniero para averiguar la culminación del sol, es decir, su paso por el meridiano de la isla, o, en otros términos, el mediodía del lugar. Se valdría de la sombra proyectada sobre la arena por la vara plantada en ella, medio que a falta de instrumento le daría una aproximación conveniente para el resultado que quería obtener. En efecto, cuando aquella sombra llegase al mínimo de su longitud, sería el mediodía preciso, y bastaría seguir el extremo de aquella sombra para reconocer el instante en que, después de haber disminuido sucesivamente, comenzara a prolongarse. Inclinando la vara del lado opuesto al sol, Cyrus Smith alargaba la sombra y, por consiguiente, sus modificaciones serían más fáciles de observar. En efecto, cuanto mayor es la aguja de un cuadrante, mejor puede seguirse el movimiento de su punta. La sombra de la vara no era, en efecto, más que la aguja de un cuadrante. Cuando creyó llegado el momento, Smith se arrodilló sobre la arena y, por medio de jalones de madera que fijaba en ella,
comenzó a apuntar la disminución sucesiva de la sombra de la varita. Sus compañeros, inclinados sobre él, seguían la operación con gran interés. El corresponsal tenía su cronómetro en la mano, pronto a decir la hora que marcase cuando la sombra llegase al mínimo de longitud. Además, como Cyrus Smith operaba el 16 de abril, día en el cual se confunden el tiempo medio y el tiempo verdadero, la hora dada por Gedeón Spilett sería la hora verdadera de Washington en aquel momento, lo cual simplificaría el cálculo. El sol se inclinaba lentamente. La sombra de la vara iba disminuyendo poco a poco, y cuando pareció a Cyrus Smith que comenzaba a aumentar, preguntó: ¿Qué hora es? Las 5:01, contestó inmediatamente Spilett. No había más que anotar con números la operación, cosa facilísima, como se ve. Había 5 horas de diferencia en números redondos entre Washington y la isla de Lincoln, es decir, que eran las 2 en punto en la isla de Lincoln cuando eran las 5 de la tarde en Washington. Ahora bien, el Sol en su movimiento aparente alrededor de la Tierra recorre 1 grado cada 4 minutos, o sea, 15 grados por hora. 15 grados multiplicados por 5 horas daban 75 grados. Así pues, estando Washington a los 77 grados 3 minutos 11 segundos, o digamos a los 77 grados del meridiano de Greenwich, que los norteamericanos, lo mismo que los ingleses, toman por punto de partida de las longitudes, se concluía que la isla estaba situada a los 77 grados más 75 grados al oeste del meridiano de Greenwich, es decir, hacia los 152 grados de longitud oeste. Cyrus Smith anunció este resultado a sus compañeros, y teniendo en cuenta los errores de observación como los había tenido respecto a la latitud, creyó poder afirmar que la isla de Lincoln debía estar entre el grado 35 y el 37 de latitud, y el 150 y 155 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. El error posible que se atribuía a la observación era, como se ve, de 5 grados en los 2 sentidos, que a 60 millas por grado podía dar un error de 300 millas en latitud o en longitud para el cálculo exacto. Pero este error no debía influir en el partido que convenía tomar. Era evidente que la isla de Lincoln se hallaba a tal distancia de toda tierra o archipiélago que no era posible aventurarse a atravesar semejante distancia en una sencilla y frágil canoa. En efecto, los cálculos la situaban por lo menos a 1,200 millas de Tahití y de las islas del archipiélago de Pomotú a más de 1,800 millas de Nueva Zelanda y a más de 4,500 de la costa americana. Y cuando Cyrus Smith consultaba su memoria, no recordaba en modo alguno una isla que ocupara en aquella parte del Pacífico la situación señalada a la isla de Lincoln.